Como vimos en el anterior episodio, BigQuery es una gran herramienta a la hora de trabajar con nuestros datos. Sin importar lo grande que sea el volumen, podemos ejecutar queries para hacer consultas o transformaciones de los mismos. El problema viene cuando queremos enlazar varias queries para que se ejecuten de forma ordenada, sin tener que usar herramientas externas. Para esto sirve Dataform, un producto que nos permite llevar a BigQuery al próximo nivel, y hoy vamos a conocerlo. Para ello tenemos con nosotros de nuevo a Andrés Navidad. Hola Navi. Hola, ¿qué tal, Tomás? Muy bien, muchas gracias por venir. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Como conocía nuestro cloud. Yo soy Tomás Calleja, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues aquí andamos en otro programa más. Yo espero que este sea el primero de algunos cuantos de una serie en el que hablemos más de servicios de data. Fíjate, hoy, como has comentado, Tomás, vamos a hablar de Dataform. Y yo la verdad es que los últimos años, con la aparición de tantos servicios y renombramientos de servicios, con Datafusion, Dataplex, Dataform, todos los datas, yo ya tengo el lío en la cabeza importante. Así que a ver si hoy Navi nos aclara un poco las cosas y nos dice para qué sirve Dataform, ¿vale? Así que nada, Navi, por empezar por el principio, ¿qué es Dataform? Bueno, pues Dataform es una herramienta adquirida, bueno, es un servicio que da ahora Google, realmente era una herramienta de terceros en su momento, de otra empresa de Londres, salió en 2018, si mal no recuerdo, y bueno, al final tenía una integración muy buena con BigQuery y yo creo que Google le echó el ojo en su momento y la adquirió. Entonces, realmente el servicio de Dataform es el equivalente a DataPrep con Trifacta. Es algo parecido, ¿no? Solo que esta sí que la ha adquirido Google. O sea, aquí no ha habido, como pasa con el otro, ¿no? Que llegas a un acuerdo, o sea, Nada, es como que te vende nada. la licencia, aquí directamente la engulló. Aquí lo ha integrado ya directamente Google. Todavía quedan resquicios y ciertos rescoldos, ¿no? De no estar la integración completa, pero la verdad es que si no indagas mucho, prácticamente para ti es casi un servicio más de Google, la verdad. Y bueno, al final era algo que ya habéis comentado, ¿no? Que bueno, había una necesidad en el que si utilizas, por ejemplo, de manera masiva BigQuery para hacer transformaciones, carga de datos, quedaba un poco cojo, ¿no? No había una herramienta en Google que te permitiese poder orquestar esto de una manera sencilla solo utilizando un lenguaje SQL. Hay como una especie de vertiente, ¿no? En estos últimos años claro, cuando vino todo el tema de Big Data, como que se utilizaban muchos lenguajes, parece que Spark predominó un poco, luego llegó Dataflow con Apache Beam, es decir, ha habido muchas tecnologías, ¿no? Y muchas empresas, yo creo que el problema que se han encontrado es que al final faltaban muchos perfiles, ¿no? De ciertas tecnologías y se veían limitadas en cuanto a la capacidad de los perfiles. Entonces, yo creo que hubo una vertiente en la que dijo, la mayoría de los perfiles probablemente sepan, o mucha gente sabe de SQL. SQL sí que sabe la gente generalmente. Entonces, por eso que yo creo que una herramienta como principal competencia, aunque no voy a decir que se complementan, pero tienen muchas cosas en común y alguna que se complementa, DBT, ¿no? DBT, para quien no lo conozca, hace eso realmente. Es la capacidad de orquestar flujos y hacer transformaciones a través de lenguaje SQL. Pues Dataform es algo similar, ¿no? Entonces ha rellenado ese hueco que faltaba, yo creo, Google con Dataform. De hecho, yo que he andado leyendo un poco sobre Dataform, si no me equivoco, Dataform en sus orígenes surgió como una interfaz visual para DBT. Lo que pasa es que luego siguieron evolucionando, hicieron su propio motor ya similar al de DBT, pero que inicialmente era una interfaz gráfica para DBT, es lo que he leído por ahí. Yo ahí eso, la verdad es que lo desconozco. Creo que realmente DBT surgió en 2016 y en 2018 fue cuando surgió el tema de Dataform.
o por lo menos la compañía que empezó a... Entonces, no sé si el origen realmente era eso. Creo que el motor es un poco diferente. Bueno, el motor no, sino la manera en la que quiere orquestar eso. DBT está mucho más orientado a un procesamiento o a un DAG, ¿no? El cómo gestiona las dependencias es un poco diferente a cómo lo hace ahora o cómo lo hace Dataform, pero no sé si en el origen realmente utilizaba DBT, porque DBT al final... A mí me gustaría dejar un punto claro, porque a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, que es un poco, sí tiene motor, pero lo que es todas las transformaciones te las hace por detrás BigQuery. O sea, en el fondo el motor es más de orquestar, ¿no? Y alinear, pero al final donde llamas es a BigQuery. Y yo creo que surge un poco porque empieza BigQuery y BigQuery, como comentamos en el episodio anterior, democratiza un poco el Big Data. Bueno, ahora pones todas las puntillas que quieras, Navi, a lo que digo. No. Es un poco como que de repente, sin necesidad de clúster, tú ya puedes hacer consultas sobre un montón de datos que tú has cargado. Entonces, claro, ahí llega que, pues como tú dices, ¿no? Que va a perfil, que solo sabe de SQL y está manejando grandes cantidades de datos que sube con un archivo muy grande. Y llega un momento que dice, joder, pero quiero transformar esos datos. Y hay dos maneras. Están los data bla, 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 que son para cargar los datos a BigQuery ya transformados, pero que casi todos por detrás implica levantar camiones, ¿no? Que muevan, o ya sean clúster, o ya sean máquinas, y entonces un paso natural es empezar a hacerlo con SQL. Sí, claro, ahí por ejemplo podrías tener algo similar, pasa que algo similar puedes hacer, por ejemplo, con DataPrep, ¿no? A día de hoy, DataPrep, para quien no lo conozca, al final es una herramienta que te permite conectarte a orígenes de datos, hacer transformaciones. Esas transformaciones las puedes hacer de manera visual, arrastrando cajitas, incluso también puedes picarlas, ¿no? Pero te permite hacer eso y luego volcarlo en una tabla. Esto mismo es lo que te permite Dataform, simplemente que no tienes esa parte tan visual, sino que realmente tú defines cómo quieres que sean esas transformaciones a través de consultas SQL. Sí, DataPrep no montaba también Dataflow por debajo. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, era transparente. Yo, de hecho, a mí ahora las preguntas que me surgen, mira que lo queríamos dejar para el final, pero me surgen las preguntas de para qué, o sea, como que veo muchos productos que hacen cosas similares, ¿vale? Entonces, pues acabáis de hablar de DataPrep. Pues una interfaz visual en la que hacer transformaciones, igual, las puedes programar para que se ejecuten cuando quieras y demás. Eso por detrás te genera un job de Dataflow que para ti es transparente, pero que ahí está por detrás y demás. Pero esto al final es otra cosa para hacer lo mismo. O sea, ¿cuál es el matiz aquí? ¿Cuándo utilizas una cosa o cuándo la otra? El matiz yo creo que se puede simplificar muchísimo en... Tienes tú a día de hoy con Dataform, ¿no? Si tu mayor volumen de datos y de información de tu Data Lake o de tu Data Warehouse está en BigQuery y quieres empezar a hacer mucho procesamiento, muchas transformaciones, si tienes un tipo de perfil en tu compañía que está muy cómoda trabajando con SQL, yo creo que puede ser la herramienta específica para poder utilizar. Por ejemplo, yo tengo muchas más dudas entre utilizar Data Fusion o DataPrep, que Data Fusion es otro de los productos que no hemos hablado, pero en la que te conectas a orígenes, vuelcas a destinos y visualmente puedes arrastrar cajitas, ¿no? Y hacer la transformación. Así tengo muchas más dudas. Así contado es muy parecido a algo que, o sea, no se ha rayado el podcast. Es que así contado, y es verdad, es muy parecido DataPrep que Data Fusion. Sí. Aquí en este caso sí queda como un poco más claro el hecho, o por lo menos en mi cabeza, por ejemplo, yo sí lo tengo más claro en el hecho de decir, oye, no quiero nada visual, no quiero nada, simplemente tengo mi mayor volumen de datos está en BigQuery, quiero seguir haciendo transformaciones, meter una capa más en BigQuery, ¿no? De si tengo una estructura de Data Lake donde tengo una capa Silver o una capa Gold de agregación de datos, y todo quiero hacerlo con lenguaje SQL y con consultas que se están lanzando en BigQuery. Igual que hemos comentado antes que DataPrep, por ejemplo, utilizaba el motor o el procesamiento que se hacía era con un clúster de Dataflow o con el servicio de Dataflow, aquí directamente son consultas de BigQuery lo que se están lanzando para hacer las transformaciones. Entonces, está mucho más acotado.
Está mucho más acotado. No vamos a entrar en el detalle, aunque vemos Dataform en su inicio, antes de empezar a utilizarlo con Google, también permitía otros orígenes de datos, ¿no? Pero la integración con BigQuery la tiene mucho más madura. Entonces, yo creo que si tienes todo tu volumen de datos en BigQuery o la gran parte de ello y quieres seguir trabajando con SQL y estás cómodo con ello, creo que Dataform es tu producto. Lo cual es complicado porque dices, claro, si una compañía ya, por ejemplo, está haciendo ETLs, porque podría ser una aproximación totalmente válida. Yo utilizo un clúster de Dataproc o tengo procesos de Spark que en tabla de BigQuery hacen transformaciones y la vuelcan en tabla de BigQuery. Una aproximación totalmente válida que hace 5 años sería casi la mejor en Google, ¿no? Para procesar de verdad de manera masiva. Entonces, a día de hoy, si mi compañía está muy madura en esa tecnología, probablemente no vaya a adoptar Dataform, ¿no? Porque ya tengo unos flujos de CI/CD hechos con procesos de Spark, ¿no? Pero si voy a empezar de nuevo o quiero tantear la tecnología, pues oye, yo sí me lo plantearía, la verdad. Claro, esto sería hacer más, digamos, ELT, ¿no? O sea, más que extraer, transformar y cargar, sería yo lo primero que hago es me llevo los datos a BigQuery y usando esto ya los transformo. Es que es un poco, yo creo, ese concepto de separación que se habla mucho, ¿no? Entre los procesos de ETL o ELT, ¿no? De extraer, transformar y cargar, o extraer, cargar y transformar, ¿no? Yo creo que es mucho más conceptual desde mi punto de vista, y esto es una aproximación mía, ¿no? Es decir, si yo toda mi estructura, por ejemplo, de Data Lake, ¿no? Quiero que sea BigQuery, desde la capa RAW, no a nivel de ficheros, sino de datos en crudo, hasta las capas superiores, que ya con los datos agregados. Si todo quiero que esté en BigQuery, yo, claro, diría, oye, desde mis datos en crudo, que a lo mejor los tengo en ficheros CSV, por ejemplo, o en formato Parquet, me lo llevo tal cual a BigQuery y tengo una capa RAW en BigQuery. Entonces, estoy haciendo un proceso de cargo en BigQuery primero un ELT. Lo cargo y luego ya voy transformando datos. Es decir, es algo mucho más conceptual de cómo diseñes tú tu Data Lake, el tipo de proceso que vas a necesitar. Ahora digamos que Dataform lo que te ayuda es, yo creo, esto también es un poco opinión personal, y es, te facilita la vida a aquellas compañías en las que esto ya se esté haciendo así, pero lo estén haciendo con sus scripts SQL. Pero la realidad, yo creo que es que en la práctica, también porque hay mucha falta de conocimiento para otras herramientas más complejas como Dataproc, Spark y todo esto, es que muchas compañías siguen haciendo SQLs para hacer estos procesos de transformación. Entonces es una herramienta que han integrado con BigQuery que te facilita la vida para que todo quede más ordenado, más trazable también, ¿no? Supongo. Y más organizado dentro de una compañía, que no sea, es decir, que tiene si un por tío ejemplo, ahí guardados ni queries. Sí, por ejemplo es lo típico, ¿no? Tengo todas mis queries que lo hemos visto, ¿no? Tengo mis queries guardadas en un repositorio que las tengo parametrizadas, lo que quieras, pero luego al final en mi flujo de despliegue continuo, pues lo que hago es tener un cliente de G-Cloud que lanzo en este caso de BigQuery, donde lanzo esa query y lo voy orquestando pues con un orquestador que tenga. Pues oye, para eso realmente quizás es una aproximación mucho más enterprise utilizar Dataform. Oye, y una pregunta, ¿y cómo funciona esto ya en la práctica? ¿Esto es SQL 100%? ¿Tiene alguna cosa más? Es SQL casi causi SQL, ¿no? Realmente tiene gran parte de SQL, lo que pasa es que realmente si nos paramos a pensar el hecho de decir puedo hacer todo con SQL es complicado, ¿no? Sobre todo en cosas más complejas. Entonces, por un lado... ¿Es posible que hayan necesitado ayuda de algún increíble lenguaje de programación? No lo quería comentar porque ya sabéis que no me gusta hablar de cosas que no son tecnología, pero sí hace uso de JavaScript. Hace uso sobre todo para funcionalidades. Puedes integrar código JavaScript. Es decir, ¿cómo funciona? Básicamente funciona de la siguiente manera. Tú lo que haces es definir una estructura de directorios y de ficheros, ¿no? Sobre todo de directorios, ¿no? Donde vas colocando ficheros con un formato, ellos le ponen la extensión SQLX, ¿vale? Pero son formatos, es un formato de fichero que
pertenece principalmente o que principalmente tiene SQLs, pero que además puedes utilizar funciones y puedes utilizar y apoyarte en JavaScript. Y puedes utilizar librerías de JavaScript para ampliar esa funcionalidad en el caso en el que en un momento determinado, pues, como una especie de UDF, por ejemplo. Pero más ordenadico, ¿no? Hay bastante documentación al respecto de cómo hacer que no sea aquello que no se convierta en un carajal, ¿no? Desde el punto de vista de organizativo, porque puedes importarte paquetes, pero claro, si ya tienes varios proyectos diferentes que están utilizando este producto, pero utilizan paquetes diferentes, pues es que no tengas el mismo resultado, a alguna gente le esté funcionando de una manera, a otra gente de otra, entonces hay como una serie de pautas para hacer una importación homogénea entre todos los proyectos que tenga Dataform y demás. Entonces básicamente tú tienes una serie de ficheros que integras en un repositorio de Git y ese repositorio de Git lo que hace es tener tanto código JavaScript como código SQLX, el fichero es SQLX, pero el lenguaje es SQL casi, y luego lo que vas haciendo es referencias dinámicas, ese tema de dependencias de una tabla a otra, por ejemplo, es decir, yo necesito crear 5 tablas consecutivas, pero claro, hay dependencia, para la quinta necesito la cuarta, la tercera y la segunda, ¿no? Pues eso realmente ya te lo resuelve automáticamente este motor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la query realmente no es estándar 100%, no es ANSI SQL al 100%, porque hay muchas referencias a interpolación de variables y demás, ¿no? Pero bueno, para quien sepa SQL, la curva de entrada es bastante pequeña. Luego, ¿cuál es el proceso normal? El proceso normal es yo ya tengo todos mis ficheros SQL definidos y en esos ficheros pues o creo tablas o creo vistas o puedo hacer cargas incrementales sobre tablas, es decir, hay diferentes tipologías de procesos, por así decirlo, y de cosas que puedes crear, y lo que haces es, sobre esa estructura de ese directorio, hacer una compilación y esa compilación después puedes ejecutarla para generar esas tablas en BigQuery o generar esas vistas o generar lo que necesites, ¿no? Claro, al final te quedaría como... No he oído. Al final te queda como un pipeline, ¿no? Por así decirlo. Es un pipeline que tú cuando quieras ejecutas. Has comentado que estaba en Git. Eso es genial, porque lo comentabas antes, mucho mejor tenerlo ya integrado que tener que hacerlo tú aparte. Sí, por defecto Google, por ejemplo, te da la opción de el creártelo, asociarlo a un proyecto, que si bien es cierto que yo pensaba que estaba integrado en sus repositorios de Git, en el Google Repositories, no está integrado directamente. No sé muy bien dónde deja ese código, pero no está en su repositorio, no está en Google Repositories de ese proyecto concreto que tenga de la consola. Pero bueno, lo normal es que con los principales, ¿no? Tiene con GitLab, GitHub, Bitbucket. Lo normal es que ese código que tú puedes ver en BigQuery Studio lo tengas integrado con un tercero, con lo que has comentado, Óscar. Es lo normal. Y bueno, la verdad es que, a ver, yo creo que es un muy buen producto y sobre todo el precio que tiene. Básicamente porque es gratis. De momento. Ese es un buen precio. También es verdad que es gratis porque es un poco... A ver, ¿cómo contarlo? Es la tapa que te dan con la cerveza, ¿no? Pero en el fondo tú... O sea, tienes que pagar BigQuery. Y cuanto más uses esto, vas a usar... Claro, vas a usar más BigQuery, pero en el fondo te facilita y te quita tentaciones, ¿no? De irte a otra herramienta. Sí, yo a ver, también... Hasta qué punto Dataform acabará no existiendo y se llamará BigQuery Pipelines o algo por el estilo. ¿Sabes? Puede porque tener al todo final es verdad que es una... Para mí es como una feature más que le han metido a BigQuery con capacidad de ejecutar pipelines SQLs. Sí. Entonces no me extrañaría que al final le acabaran llamando BQ Pipeline. Sí, porque además Forms... Bien, pero ¿qué pintan los formularios aquí? Ya. No sé, yo al final sí, sobre todo si desvinculan, porque no olvidemos que Dataform, cuando era como producto independiente de Google, también tenía otros orígenes, podía enganchar con otros datasource. Podías ponerle Postgre, podías ponerle Redshift, ojo, podías conectarle diferentes, podías trabajar con varios motores o varias fuentes diferentes. Ahora Dataform está especializado
solo y únicamente en BigQuery de momento, Es decir, no sé si lo van a... Por lo menos desde Google yo creo que no se puede hacer de otra manera. Otra cosa es que sí que podemos a día de hoy coger y hacer una instalación de este Dataform. No es una instalación como tal, pero sí podemos utilizar Dataform, por ejemplo, desde un contenedor de Docker. Porque una pregunta, ¿esto tiene vendor locking? Pues yo no te sabría decir si esto... Habría que ver la licencia, el licenciamiento que tiene. Yo no sabría decir si esto es código libre a día de hoy, Si... A mí tengo dudas, la verdad, y no he hecho los deberes, perdonadme, pero no he hecho los deberes de mirarlo esto. Pero sé que a día de hoy tú puedes coger, tener lo que no sé si sería legal, pero puedes tener un contenedor de Docker, tener tu repositorio en Git y podrías hacer esa compilación de ficheros SQL que vemos, poner las credenciales de una service account, por ejemplo, que se conecta a BigQuery y hacer todo sin tener que entrar en una consola de Google desde el punto de vista de ejecutarlo. Sé que se puede hacer a día de hoy, lo que no sé si es legal. Tiene una licencia de MT, por lo que veo. O sea que en principio... A ver, en principio, claro, es que luego está como las partes, ¿no? El Dataform Core, yo creo que es la parte open source. Yo entiendo que luego Google lo recubrirá con alguna cosilla para integrarlo dentro de BigQuery, pero hasta donde yo tenía en mi cabeza sí que esta parte de Dataform Core era open source. Pues en principio no debería de haber problema en utilizarlo. Pero bueno. Sí, además son dos, o sea, es SQL con alguna cosita más y JavaScript, que las dos cosas no deberían ser muy difícilmente portables. Luego es verdad que dada cierta funcionalidad Dataform, que yo, esto ya es una opinión mía, creo que está bien que la dé por dar el pack completo, pero creo que a nivel enterprise no se llega a utilizar. Es decir, hay una parte de planificación de estas cadenas, es decir, si tú tienes 8 ficheros SQLX, que lo que hace es crear 8 tablas diferentes, y quieres esto de alguna manera orquestarlo y lanzarlo periódicamente, cada semana, cada mes, Dataform, por ejemplo, tiene ya una manera de hacerlo. Pasa que a nivel enterprise, pues normalmente esto lo que quieres hay bastante documentación en Google al respecto, en el servicio de Dataform, para externalizar esa parte. Es decir, oye, yo defino mi proceso en Dataform, cómo va a ser la creación de mis tablas, de cómo van a ser mis transformaciones, y luego por defecto, o luego externamente, lanzar pues a través de Cloud Scheduler con un workflow y lanzar esta compilación y luego estas ejecuciones, ¿no? Dataform tiene su propia forma interna, pero creo que no es muy útil, creo, a nivel enterprise. Desde el punto de vista de nosotros probar, la verdad es que está estupendo. Sí, a mí volviendo un poco a lo que decías antes, creo que has usado la palabra carajal, ¿no? Que tú empiezas a hacer queries, empiezas a ir metiendo más cosas en las queries, empieza el departamento y llega un momento que eso es un despiporre, ¿no? Entonces el despiporre normalmente se corta por 3 líneas. Una es lo que tú has dicho, que es metiendo control de versiones. La otra creo que lo hemos comentado, que es el tema de dependencias, ¿no? Poder tener unida a las dependencias. Y hay otra pata que suele ser el tema de testing, ¿no? Que es cuando viene lo de, oye, pues si aquí podemos hacer algún tipo de control para ver que se va a lanzar bien. Yo he visto que Dataform tiene aserciones, ¿no? Que puedes ir haciendo un poco, como le puedes ir poniendo validaciones de los datos que tienes, de forma que te valida que la pipeline está correcta. Sí, claro, ahí el problema que tiene, es decir, está bastante bien desde el punto de vista de cuando creas una tabla y generas una serie de datos que luego tengas esas aserciones. El problema de esto es cuando, y pasa también en DBT en parte, el problema de esto es cuando tienes un flujo lo suficientemente complejo como para que tenga tantísimos pasos y en el último paso justo una de las aserciones falla, ¿vale? Y poder deshacer todo no es tan sencillo. Porque claro, dices, bueno, pero es que para esto te permite esta opción que no la hemos comentado, te permite tener esos ficheros pasar como un flujo normal de CI/CD por diferentes entornos. Es decir, existe una serie de
posibilidades que te da Dataform, ¿vale? Para ir pasando por diferentes entornos. El problema de esto cuando te viene es que cuando estás en un entorno de test, probablemente los datos no sean exactamente iguales que los de producción. Entonces, el tema de las aserciones está muy bien en entornos de test para ver si has metido la pata en algo, sobre todo, y funciona muy bien cuando los datos de test son lo suficientemente buenos. El problema te viene esas aserciones cuando las tienes en producción, porque tener una alternativa, ese rollback que conocemos, no es algo sencillo. No, es que no existe, ¿no? O sea, no es que sea sencillo, no. O sea, es tan sencillo como lo sea para ti deshacer una SQL, pero que Dataform no te da un mecanismo de transaccional, digamos, de un pipeline transaccional. Claro. Es decir, te dicen, vale, me vas a decir, muy bien, esto ha fallado. Yo lanzo mi cadena, perfecto, en desarrollo perfecto, en test perfecto, en producción perfecto, hasta que en producción, justo la última cadena que quiero lanzar, en el último paso concreto, me falla. Es duro, ¿eh? Es duro. Es decir, hay mecanismos, ¿no? Es más, tan bueno es... parte del proceso, el 50% del proceso es hacer los procesos, ¿no? Y el otro 50% es tener en cuenta qué pasa si las aserciones que deberían de cumplirse no se cumplen. Porque a lo mejor nada de lo que has hecho tiene sentido. Si los datos agregados de la última de la última tabla no cumplen lo que tienen que cumplir. Entonces, bueno, esa parte es casi lo más... Es decir, el producto, para empezar a utilizarlo, la verdad es que el 70%, por ejemplo, de la funcionalidad y que puedes hacer, la aprendes súper rápido. Y luego hay una última parte que es de qué pasa cuando esto lo lanzas en producción, que tienes que leer muchísimo. Cuando quieres ponerlo en producción y utilizarlo de manera masiva, es más, casi te diría que hay tanta documentación de esa última parte que de la otra, del empezar, de cómo funciona el producto y demás. Yo hay una cosa que, bueno, no voy a decir que no me gusta, bueno, sí lo voy a decir que no me gusta, que es que es un juguete que necesita pilas. O sea, porque tú lo tienes y cuando llegas a producción dices, vale, yo tengo mi pipeline, pero no voy a entrar yo a darle a play, a ejecutarla. Y entonces, cuando vas a preguntar, te dicen, en esta ventanilla no, yo te recomiendo otros servicios, ¿no?, que lo hacen y ya te cuentan el catálogo, pero no, creo que no les hubiera gustado mucho el poder haber puesto algo de azúcar, ¿no?, para poder montar un scheduler rápido, ¿no?, y que te lo lance. Sí. Y tener que decirte, bueno, pues vete a scheduler y ya lo haces desde ahí, o tira de workflows. Sí, en teoría Google te dice que lo automatices así, o bien por el camino de Composer, utilizando su servicio. Otra cosa que luego lo puedes hacer por fuera, pero básicamente ellos te dicen en su web, o bien Composer, utilizando algunos de los operators que te dan, tanto para la compilación como para la ejecución de los SQLX, o bien por el scheduler más workflow, ¿vale? Las dos patas prácticamente que tiene Google para poder orquestar el proceso. Sí, yendo un poco por la rama serverless, ¿no? O por la rama un poco más pesada de solución. Sí. Solución corporativa. Sí. Y una cosa que he echado de menos ya por último, por si nos escucha alguien de Google, si nos está escuchando... Hombre, seguro que nos escuchan ahí, pues todo... si nos escucha el jefe de producto, creo que de momento... Antes de que digas lo de si te escucha alguien de Google, pues si acaso no se escucha alguien de Google, es que yo me he quedado con la cosa, porque yo sí que tenía en mi cabeza que Dataform tenía un scheduler propio. Y sí que lo tiene, sí que lo tiene. Sí que lo tiene, ¿no? Sí, que sí. ha parecido que no, que solamente puede ser con Composer o con Scheduler. Sí que lo tiene. Pero tiene su propio, claro. Lo hemos comentado. Yo no lo he visto. Es lo que hemos comentado antes, es decir, te permite programar una tarea para que se lance, y es decir, está bien para cuando está empezando y cuando está, pero a nivel corporativo quizás no sea la herramienta definitiva. Joder, ¿cómo es la cosa, Porque empezaba este 2024 y, bueno, vosotros sabéis, ¿no?, que iba a ser más crítico con Google, y para una cosa que no me gusta de este servicio es mentira, sí que la tiene, y lo que he dicho que no me gustaba... No, sí que lo tiene. Lo habíamos comentado antes, que para empezar está bastante bien, pero realmente desde el punto de vista productivo no es lo ideal. Y ya lo último, simplemente, por lo menos no sé si estará todavía en beta, supongo que lo hará en algún momento, pero de momento en el SDK de G-Cloud todavía no está integrado.
y tenía una herramienta que era bastante intuitiva, la Dataform. La herramienta antes de que integrase Google tenía un CLI bastante intuitivo, la verdad. Y de momento en G-Cloud no está, así que estaría bien, supongo que lo meterán dentro de poco, pero de momento si quieres utilizarlo como por ejemplo en un orquestador, en el propio ejemplo que te pone Google tienes que utilizar la API. Pero lo cual tienes estaría un bien CLI, ¿no? De Dataform también. ¿Perdón? Que puedes utilizar el CLI open source de Dataform para interactuar con él, si no me equivoco. Sí, en principio tú puedes bajarte la imagen de Docker, pero a nivel empresarial, no sé yo... me quedaría mucho más tranquilo ahora mismo utilizando la API. Cuando ya puedo utilizarlo directamente desde G-Cloud, porque no sé si habrán cambiado alguna funcionalidad, entiendo que no. Que de momento lo que hay en el repositorio de Dataform es lo que está utilizando Google, pero habría que verlo. No ves en ningún sitio, en la documentación de Google no ves en ningún sitio, o por lo menos yo no lo he visto, ninguna referencia a un CLI que tenga por ahí. Sin embargo, a la API sí, he visto bastante. Ellos sí te dicen, desarrolla con Dataform CLI la propia web, pero es utilizando un paquete de JavaScript. Utilizando un npm, install y Dataform CLI. Pero ya yo pediría que estuviese dentro de la suite corporativa de Google, utilizando G-Cloud. Sí. Yo, que se ponga la lista que primero está API, que yo lo pedí hace tiempo ya. Y está, pero está a medias, porque al final tienes que tirar de otro cliente para todo lo que quieras hacer en API. Así que se ponga la cola, que está venido después. Pues sí. Oye, por ir terminando, y una cosa que lanzábamos al principio. ¿Dónde colocamos este producto dentro de la amalgama de Data X que tiene Google? Porque hasta los hemos mencionado ya, yo creo casi todos, pero hemos hablado de Data Prep, hemos hablado de Data Fusion, hemos hablado de Data Flow, hemos hablado de Dataproc, data lo que sea. ¿Dónde queda esto? Sobre todo a mí, las fronteras entre, o las integraciones incluso entre Data Prep, si existen con este sistema, Data Fusion, Data Flow. Yo creo que el perfil perfecto para Data Fusion es gente técnica que sabe de SQL, que está bastante acostumbrada a SQL y cuyo principal procesamiento y almacenamiento que vas a tener es BigQuery. Yo creo que ahí encaja perfecto. O sea, igual que su día a día se lo pasan en la consola de BigQuery o haciendo consultas a BigQuery, ¿no? Sí. Igual que Data Fusion o Data Prep lo veo mucho más para usuarios finales, que no necesariamente tienen que saber tanto de tecnología, no tienen que saber tanto de SQL porque te da esa capa de abstracción. Data Fusion sí lo veo más una herramienta de gente que sabe, pues, ese lenguaje SQL. Genial. Oye, y hablando de productos, ¿sabes si tiene integración con tengo que pensar ya, con Dataplex? Pues eso no, la verdad es que no lo sé. Pues yo creo que desde Dataplex sí que puedes, o sea, desde Dataplex sí que puedes enviar, o sea, tienes algún botoncito para enlazar con otros procesos de Spark y demás. Entonces digo yo que si no lo tienen, lo terminarán teniendo. Pero por curiosidad, pues si lo sabías. Pues no, la verdad es que ahí no es un campo que haya... No he visto esa integración, si es que la tiene, la verdad. Pues nada, pues yo creo que hasta aquí este resumen de este episodio. Y muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Navi. Gracias, Óscar. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.